8:09, saludamos y me da mucho gusto saludarlo y tenerlo de nueva cuenta en el estudio al abogado José Refugio Rodríguez. ¿Y por qué digo que me da mucho gusto? Porque lo conocimos en los días duros. Básicamente todo esto ocurrió en el año 2016, después de que recapturaron a Joaquín Guzmán, y transcurrió de enero del 2016 a enero del 2017, pues prácticamente un año, en el que Joaquín Guzmán se defendió con don José Refugio Rodríguez como su abogado, se defendió contra la extradición a Estados Unidos. Nosotros le decíamos al abogado, es un caso muy difícil de ganar, y él nos decía, pero pues hay que dar la batalla, hay que dar la lucha, hay que hacer el trabajo. Finalmente, a principios del 2017, Joaquín Guzmán fue enviado a Estados Unidos. Allá en Estados Unidos tuvo otra defensa, otro equipo de abogados en aquel juicio, donde finalmente fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua, pero el abogado José Refugio Rodríguez quedó como su representante legal. Ahora nos va a explicar exactamente cuál es el título con el que tenemos que presentarlo. Quedó como representante legal de Joaquín Guzmán en México. Bueno, usted dará los detalles, nos buscó don José Refugio y nos dijo, hay un mensaje de mi defendido, de Joaquín Guzmán, y ese mensaje Joaquín Guzmán quiere que le llegue al presidente López Obrador. Nosotros le pedimos a don José Refugio si le parecía bien que lo presentara y que diera toda esta información novedosa para nosotros. Nosotros nos vamos a enterar también de todo esto, que lo pudiera hacer aquí el lunes. Ayer nos dijo que ayer tenía una audiencia en otra ciudad del país, pero que el martes a las 8:10 de la mañana estaría en el estudio. Entonces, le agradezco mucho, abogado, siempre un gusto hablar con usted, y ahora sí que lo escuchamos. Buen día. Ciro, muy buenos días y un saludo a tu auditorio. Yo le agradezco a usted mucho el espacio que nos dio en aquellos días en que Joaquín Guzmán estaba sufriendo maltrato en el altiplano, precisamente. Derivado de esto, se ha generado una gran admiración y un aprecio ante usted por su seriedad. Yo, como usted sabe, como todo el pueblo de México sabe, yo defendía a Joaquín Guzmán en México. Era un asunto sonado. Yo nunca lo vi con la relevancia que otra gente le veía. Yo, para mí era una defensa más en la que hay un código penal, hay un código federal de procedimientos penales que era aplicable a sus asuntos. Había un procedimiento de extradición, que hay un tratado, hay una ley de extradición, y hay derechos humanos que aplican esa extradición tanto en convenciones internacionales como en México. Y armamos nuestra defensa, una defensa que contra lo que todos veían, le veía un sustento jurídico por el que, si se hubiera aplicado el debido proceso, hubiéramos ganado en México. Se manejó políticamente. No hay otra explicación. ¿Cómo es posible que hoy a las 3 de la tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga que no ejerce facultad de atracción, que regrese el expediente los dos amparos al tribunal colegiado, y que el colegiado otro día a las 10 de la mañana esté en sesión, y cuando de acuerdo con la ley son 10 días para que se haga el engrose, ese mismo día se hizo el engrose, ese 16 y 17 de enero de 2017. Regrese al juzgado de distrito, el juzgado de distrito lo envíe a Relaciones Exteriores, y exista la comunicación con la embajada, y a las 5 de la tarde tengan a Joaquín Guzmán en un avión. Pero además ese día, precisamente, su servidor se trasladó a Ciudad Juárez,
Cuando bajé del avión ya estaba el movimiento de policía, pues yo no sabía qué estaba pasando. Entré al Ceferezo desde la mañana, no me dejaron salir hasta las 5 de la tarde, poquito a las 4 de la tarde. Y pues yo dije, ¿qué está pasando? Y oí los helicópteros cuando andaban volando. Me doy cuenta que se lo habían llevado. Usted me recibió una entrevista al día siguiente. Yo me sentía devastado por la forma como había pasado todo. No sabíamos que exactamente el fondo de la entrega a Estados Unidos, nomás coincidía el cambio de gobierno, pero esperábamos que fuera entregado para que fuera juzgado en la Corte Sur de California, en San Diego, o en la Oeste de Texas, en El Paso. Pero sorpresa fue para nosotros después enterarnos que había sido entregado para Nueva York a través de la aplicación de una cláusula de especialidad que se encuentra en el tratado, pero que aplica cuando una persona es entregada a un país extranjero para que sea juzgada en virtud de la extradición, y después de que termine el juicio y sale libre, durante 2 meses no sale, después de 2 meses no sale del país, entonces lo pueden juzgar por otros casos diversos a la extradición, o bien sale de ese país y luego regresa voluntariamente. Y el tercer caso, que es el otro, que fue el que aplicó Videgaray en una flagrante violación a Luis Videgaray, entonces secretario de Relaciones Exteriores. Así es. Que aplicó la cláusula de especialidad para que Joaquín Guzmán fuera juzgado en un tercer estado de los Estados Unidos de América. Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos, como México, tiene una república federal en la que se dividen en estados, a diferencia de Colombia, que se dividen en departamentos. Uh-huh. Pero al final todos los estados de Colombia, como todos los estados de México, forman parte de los Estados Unidos de América como estado soberano independiente, como México es un estado soberano independiente, que se llama Estados Unidos de Mexicanos. Entonces, esa cláusula de especialidad es para entregarlo a un país diverso, a un estado diverso, pero como país no hay. Esta fue una flagrante violación de derechos humanos, porque equivale a que Joaquín fuera entregado para ser juzgado con violación a la garantía de audiencia. Esto se defendió en Estados Unidos en juicio, lo ha manejado Joaquín. Por ahí empezó todo para mi presencia en este lugar. Que la abogada Mariel, que lo visita en la prisión de Atlanta, Colorado, en Atlanta, empezó a comunicarse conmigo que quería la documentación que había mandado la embajada a la embajada de Estados Unidos a Relaciones Exteriores para sobre la cláusula de especialidad, cómo se había manejado todos esos documentos. Los quieren todavía en Estados Unidos. Uh-huh. me los ha estado pidiendo. Presentamos escritos al juzgado 13º que llevó la extradición para pedir toda esa documentación que remitió la embajada. Se la pedimos también a Relaciones Exteriores. El juzgado nos dijo que había regresado las actuaciones a Relaciones Exteriores. Desde el 7-8 de diciembre, Relaciones Exteriores no nos ha contestado, no nos ha dado respuesta, cuando es algo muy simple. Y estamos en espera. Derivado de esto, empezó a haber comunicación por Mariel y también posteriormente por Mariel, la abogada de Estados Unidos. Posteriormente por Mariel, ¿qué? No recuerdo No, ahora lo vemos. Y bueno, ¿y usted? Sí. La hermana. Sí. Bernarda me habló a mí para que... La hermana de Mariel. La hermana de Joaquín Guzmán. Ya fue que empezó a tener comunicación conmigo. Uh-huh. Y lo que tiene usted, vamos a tener que hacer una pausa, y ahora que regresemos, es un mensaje del señor Joaquín Guzmán. Sí, un mensaje que le hace, o que ya le hizo llegar, o que ahora vamos a conocer, dirigido ¿a quién, abogado? Bueno, me pide apoyo dirigido al gobierno mexicano, a López Obrador, por la violación de derechos humanos y
el contubernio que existió entre Peña Nieto con el gobierno de Estados Unidos para entregarlo sin derecho a su garantía de audiencia. Bueno, lo escuchamos, vamos a tener que hacer una pausa y al regresar entramos ya directo en lo que es este mensaje confirmado que hace Joaquín Guzmán a través de su abogado en México y va dirigido al gobierno y al presidente López Obrador. Regresando del corte, conoceremos el contenido. Son las 8:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, gracias por sus llamadas. Ya escucharon la introducción que hizo el abogado José Refugio Rodríguez, representante legal en México de Joaquín Guzmán. Y bueno, pues hay un mensaje, Manuel, del señor Joaquín Guzmán. Y creo que trataremos de entender si todo lo que para nos ha el dicho gobierno. para el gobierno de México, de todo lo que se nos ha dicho, ya he recordado puntualmente los momentos en los que se fue extraditado Joaquín Guzmán Loera, las eventuales violaciones al proceso de extradición y todo esto, ¿qué tiene que ver, abogado? O sea, con usted cuando él está en los Estados Unidos. ¿Y qué pide? ¿Y qué dice el mensaje? En los Estados Unidos pues, yo no tuve ninguna participación directa en su defensa. Me pidió una información la defensa de Estados Unidos sobre algunos puntos de México, se las di con gusto. Al paso del tiempo una vez vino una de sus abogadas que me visitaba y le había dicho que Joaquín Guzmán le había pedido que no regresara a Estados Unidos si no se entrevistaba conmigo. Yo anduve ocupado, no podía verla, la vi un día en un hotel ahí en Culiacán y platicamos bastante de que Joaquín me guardaba aprecio a pesar de que me lo habían quitado de las manos y que estaba consciente de que había sido algo que una conducta del gobierno. Así pasó el tiempo y ahora hasta en noviembre pasado la abogada Mariel Colón se empezó a comunicar con su servidor. Noviembre. Sí, en noviembre del año pasado. 22. Para pedirme documentación sobre en lo que se basó la clase de especialidad. Me empezó a comentar el estado en que se encontraba Joaquín, que está en iguales o peores condiciones de como estaba aquí en México, con la cárcel allá en la cárcel Unidos. de Estados Unidos, con la única diferencia de que no le pasan lista cada 2 horas o cada 3 horas como lo hacían cuando se encontraba aquí en México. Y empecé a tener comunicación con la hermana y posteriormente ya me hicieron llegar un mensaje de Joaquín Guzmán que no es por escrito, es en forma verbal, porque las condiciones que él tiene no le permiten sacar cartas de la prisión. Y me fueron al paso de los días me fueron dando información qué es lo que pasa. Y me dicen que en los 6 años que Joaquín se encuentra en Estados Unidos no ha visto el sol. En 6 años no ha visto el sol. Eso le dice Joaquín Guzmán a quienes han hablado con él en las visitas o su defensa. Sí, así es. Dice que de marzo a la fecha le han autorizado 6 o 7 llamadas con su abogada, sus niñas, su hermana y madre. Y esa vez que ha hablado de que está en Estados Unidos, ha recibido solamente 3 visitas. Ha recibido unas 3 cartas y él solo ha mandado una. A los demás presos le dan 5 o 6 visitas al mes. Él solo ha tenido 5 o 6 desde que se encuentra detenido en Estados Unidos. De abril a la fecha le han sacado a un corralito que mide 2 metros de ancho por 2.5 de largo, una vez por semana, máximo 3 veces a la semana por 2 horas, pero no le pega el sol, la comida es de pésima calidad, nunca ha tenido visita de derechos humanos, no hay salud, estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlo se la sacaron para que no estuviera molestando. Pidió la visita del cónsul a los 6 meses, le autorizaron al cónsul de Atlanta. A los 6 meses le autorizaron la visita. El cónsul le dijo que su situación era grave, que iba a escribir a la embajada. Se han tratado de comunicar a la embajada y no ha recibido respuesta porque lo tienen que autorizar los fiscales.
no le permiten comunicación con los otros internos del lugar donde se encuentra detenido. No le permiten comunicarse con español con otra persona. Los guardias tienen prohibido hablar en español. La situación de él se traduce en una tortura psicológica porque se encuentra segregado en su celda. Tiene una televisión, pero como no habla inglés, dice que solamente tiene acceso a dos canales de español. Y pues él se duele de estas graves violaciones de derechos humanos. Me pidió, por conducto de las personas que he mencionado, que pudiera una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una entrevista suya con personal, el presidente. Que sabemos que es muy difícil para que me la dieran. Entonces ya me dijo que acudiera con usted precisamente. Ha de recordar que acudiera con nosotros aquí usted, al programa. Sí, directamente con usted. Así dijo, mencionó mi nombre. Ciro Gómez Leiva, sí, porque recuerda que usted pidió una entrevista con él, se le autorizó. Él autorizó. Pero el gobierno del presidente Peña Nieto no nos autorizó entrevistarlo en la cárcel de Juárez. Sí, entonces, esto fue en septiembre, octubre del 2016. Sí. Y ahí tengo todas las solicitudes. Sí, entonces él me pidió que compareciera con usted para que el gobierno de México supiera su sentir, supiera que lo tiene en el abandono. Hay un tratado entre México y Estados Unidos, conforme al cual las autoridades mexicanas deben vigilar cada 6 meses cuál es el estado en que Joaquín se encuentra en Estados Unidos. Previo a todo esto, por ser ciudadano mexicano. Por ser ciudadano mexicano y haberlo entregado a México. Y al parecer el gobierno mexicano no lo hace. No lo ha hecho. Entonces yo lo primero que hice fue hacerle llegar una carta por mail al embajador de México, a Esteban Moctezuma. Esa ya se la mandó Esteban. Sí, yo se la mandé hace unos 12, 15 días. Tengo el mail donde se la mandé. No ha habido ninguna acuse de recibo, nada. No hay acuse de recibo, no hay nada. Yo se lo mandé al correo oficial que se encuentra en internet. Con todo eso fue que yo pedí una cita con usted para hacer ese planteamiento. Platicamos la semana pasada. Sí, y no es un mensaje escrito, es una cuestión verbal, oral, en la que me da su problemática. Me pide que luche por su regreso a México. A ver, la petición es que regrese, que usted luche por su regreso a México. Yo lo veo como un SOS, ¿no? Quien anda en el mar ahogándose y busca un trozo de madera en donde agarrarse para hacer. ¿Por qué? Por la desesperación que siente como está en Estados Unidos, y además porque él se duele de un juicio que no fue con apego al debido proceso, y porque él está consciente de que y ve que fue llevado a Estados Unidos con una flagrante violación a sus derechos humanos por esa cláusula de especialidad que la defensa en Estados Unidos por el gobierno anterior, el gobierno de Peña Nieto, y precisamente por esas razones que pide el apoyo del gobierno mexicano, de López Obrador, para buscando que repare las violaciones de derechos humanos que se hicieron en el sexenio pasado. Eso, perdón, abogado, perdón mi desconocimiento, ¿legalmente es viable? ¿Hay algún camino legal? ¿O simplemente lo que está haciendo el señor Joaquín Guzmán, a quien, y lo tenemos que agradecer, quien sea, que él haya determinado que esta información sale en el programa, o simplemente es el deseo en la desesperación del señor Joaquín Guzmán de transitar una ruta que legalmente no es posible? ¿O sí es posible? ¿Sí hay una viabilidad legal para pedir esto?
para conseguir esto. Él lo hace en su desesperación. Lo entiendo. Y la pregunta es para usted, jurídicamente, que ya habrá estudiado el caso. Sí, el tratado de extradición nos permite eso. Nos lo permite primero reclamar el regreso al país. Sí. ¿Por qué? Porque en México tiene procesos penales pendientes. Él debió, una vez que se concedió la extradición, debió permanecer en México hasta que todos sus procesos aquí hubieran sido terminados con una sentencia y luego entregarlo. El tratado de extradición tiene, con Fox se estableció un anexo de una cláusula de diferimiento, okay, en el cual se puede entregar el gobierno mexicano puede entregar a los Estados Unidos a un mexicano, sí, para que sea juzgado y luego se lo regresan para acá. A ver, dejémoslo ahí, qué interesante. Entonces, la petición que está haciendo Joaquín Guzmán a través de su abogado en México, José Refugio Rodríguez, es debido a las condiciones degradantes, infames, inhumanas, dice él, que está recibiendo en una cárcel de alta seguridad de Estados Unidos. Él le pide al gobierno mexicano que active los mecanismos, que haga para que Joaquín Guzmán pueda regresar a México y ser juzgado en México. Ahora precisamos términos, ahora que regresemos del corte, abogado, si le parece, precisamos estos términos. Son las 8:35, volvemos. Bueno, pues concluimos esta conversación con el abogado José Refugio Rodríguez. ¿Cómo podrías resumir, Manuel, el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, lo que nos ha dicho en estos minutos el abogado? Ante la serie de violaciones a los derechos humanos que Joaquín Guzmán Loera comunica, pues a través de algunas personas o algunos medios verbales a su abogado en México en su momento, para impedir la extradición, que no se pudo hacer, empezando precisamente por la extradición, Joaquín Guzmán está pidiéndole al presidente López Obrador que se encuentren los canales legales, adecuados, diplomáticos quizá, para que venga a México, enfrente sus cargos, sus acusaciones y esté en una prisión mexicana, muy probablemente en mejores circunstancias que en las que está en Estados Unidos. ¿Eso es, abogado? Así es, Manuel. Esto inclusive tengo conocimiento que los abogados en Estados Unidos le dijeron que esas violaciones a derechos humanos en su entrega tenían que reclamarse en México. Nosotros en su momento interpusimos una demanda de amparo por esa entrega por violación a la cláusula de especialidad, que ahora sabemos cómo estaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel tiempo, donde el presidente de la Corte le iba a rendir cuentas a Calderón. Entonces sabemos qué fue lo que pasó en aquella época. Afortunadamente tenemos un Estado democrático en el que hemos visto otras cuestiones más de mejoras en la administración de justicia, y yo confío en la nueva integración de la Suprema Corte para que resuelva los planteamientos que vamos a hacer jurídicamente. Derivado de esto, Joaquín fue lo que me pidió a través de mensajes verbales, porque no por escrito, que luchara por su regreso a México. Pero para conseguirlo se necesita una acción del gobierno mexicano. No es que usted pueda acudir hoy a un tribunal, a una instancia legal. No. ¿Necesita darse una acción del gobierno mexicano o no? No, necesariamente que se ocupa una acción. El derecho de acción es la facultad potestativa que tiene el particular, sí, para acudir al Estado, sí, con un interés jurídico para que se le respete un derecho. En este caso, yo sigo siendo su abogado de Joaquín Guzmán, tanto en los procesos penales como en el procedimiento de extradición. Con ese carácter, yo voy a hacer un planteamiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores con fundamento legal. ¿En qué? Un planteamiento legal, más allá de la carta. ¿Esa es la carta a Esteban Moctezuma? Bueno, la carta que se le envió a Esteban Moctezuma, al señor embajador de México en Washington, es haciéndole hincapié en qué condiciones fue entregado Joaquín Guzmán a los Estados Unidos. También que está sufriendo un tormento psicológico y hasta cierto punto físico, porque el no sacarlo al sol durante todos estos tiempos genera un deterioro de su salud.
Entonces, pues, ese deterioro puede llegar hasta a que pierda la vida en forma prematura. A ver, antes nada más para terminar de entender, pregunta, ¿podemos tener acceso a esta carta? De hecho, mi intención es entregársela, señor Ciro, porque aquí en esta carta, señor embajador, le estamos haciendo saber estos planteamientos, le estamos a ver las condiciones en que se encuentra Joaquín y le estoy diciendo cuál es el sustento jurídico conforme al cual él puede intervenir. Y aparte, pues hay una declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la ONU. La vamos a leer. ¿Sí? Yo se la entrego con todo gusto, porque este es lo que no hemos tenido respuesta, y qué mejor que exista eco. ¿Ya para nosotros podemos hacerla pública? Sí, yo lo autorizo que sea pública. No, pues muchas gracias. Gracias, Refugio. Y, a ver, es una carta del abogado Joaquín Guzmán al embajador de México en Estados Unidos, pero es una carta que le hace llegar Joaquín Guzmán al gobierno mexicano. Correcto. Eso es, aquí la tenemos, vamos a leerla en unos momentos. Nada más para poder frasear esto, ¿qué es exactamente lo que entonces Joaquín Guzmán, a través de usted, le pide a la autoridad mexicana, al gobierno mexicano? Bueno, denos la frase, por favor, para no equivocarnos y mal interpretar. Lo que le pide específicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador es que ponga atención en esa conducta de violación de derechos en que incurrió el gobierno de Peña Nieto, y en específico Videgaray, al entregarlo con fragante violación a su garantía de audiencia para que fuera juzgado en Nueva York, sin haberse defendido aquí en México, que hubo esa violación de derechos humanos, y le pide que lo vea y que busque repararlo. Él no sabe de derecho, pero que repare ese daño que según él le causó el gobierno mexicano, el Estado mexicano. Sí, aparentemente él hace la petición en su apreciación personal, sintiéndose víctima de una violación de derechos. El auditorio, el gobierno pueden decir, bueno, pero que no es un criminal, que no es es una persona que ya fue sentenciada a cadena perpetua, y ahora ya no podemos decir que no es probable responsable, sino que Estados Unidos ya lo declaró penalmente responsable. Pero los seres humanos tenemos algo que se llama dignidad, y la dignidad es que todos tenemos el mismo valor y que no somos una moneda de cambio, y de la dignidad derivan todos los derechos humanos. Y él, aunque haya sido condenado a cadena perpetua, sigue teniendo dignidad, y de ahí deriva que en prisión tenga derechos humanos que se deben respetar, como es el no estar segregado, no estar en las condiciones de maltrato en que está. Y en este caso, en ese aspecto, el gobierno mexicano, al haberlo entregado y en base a un convenio que tiene con Estados Unidos, tenía que estar vigilando el estado que se encuentra Joaquín Guzmán en Estados Unidos, y es lo que le estamos haciendo saber primeramente al embajador, porque es el representante de México ante los Estados Unidos en aquel país, pero también que López Obrador vea cómo un mexicano en qué condiciones se encuentra un mexicano. Y esto no aplica nomás para Joaquín, a cuántos mexicanos se entregan bajo estas condiciones, arrodillándose el gobierno mexicano ante otro país, pasando por encima del respeto a los derechos humanos y a la violación de derechos humanos. Esto es algo por lo que los juristas debemos pelear constantemente, y debemos hacer eco de esto, porque Estados Unidos se siente el policía del mundo, y él dice que son los que más respetan derechos humanos, y aquí está la prueba de que no. Pero además no se somete a la jurisdicción de ningún tribunal internacional, y entonces no podemos obtener una sanción de un tribunal internacional para que repare violación de derechos humanos. Pero el gobierno mexicano, de acuerdo con base en el artículo 1 constitucional, tercer párrafo, tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar, pero también reparar violación de derechos humanos. Y aquí vamos a hacer el planteamiento ante Relaciones Exteriores, su servidor como defensor, ¿en base a qué? En base al Tratado de Extradición y en base a las leyes mexicanas. Y esto lo vamos a instar, pero también Joaquín lo que pretende, que me pidió, fue que se lo hiciera saber al presidente López Obrador para que tome
conciencia y aprecie qué fue lo que pasó en aquella entrega, ¿verdad? Una entrega negociada y que no podemos decir que fue jurídica porque es mucha coincidencia que haya ocurrido precisamente en la hora del cambio, en el momento del cambio de 6 años, en el cambio días antes de que asumiera la presidencia del señor Trump. El día previo, sí, no, pues todo nos queda muy claro. La idea es reclamar las violaciones a derechos humanos como las que aquí reclamó en su momento, pero utilizando precisamente el foul, digamos, la ilegalidad de haberlo mandado a Estados Unidos a aquella corte de Nueva York cuando tendría que haber sido otro lado, y que venga para acá, para México, en mejores condiciones. Y aquí está la carta que el abogado José Refugio, aquí está, ahora yo te la entrego a ti, le mandó Esteban Moctezuma. ¿Puedes leer rápidamente los párrafos centrales de esa carta? Sí, es una carta enviada entonces a Esteban Moctezuma. Está recordando el abogado que fue entregado a Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loera, a través de una supuesta excepción a la cláusula de especialidad que ya explicó a detalle. Explica detalladamente pues el tema de la cláusula de exclusión. Dice: aunado a lo anterior, desde que el señor Joaquín Archibaldo Guzmán Loera llegó a los Estados Unidos de América, se encuentra confinado, recibiendo un trato cruel e inhumano, en cuanto que ha estado aislado, sin tener contacto con otras personas, privadas de la libertad, segregado en una celda, sin que los custodios puedan comunicarse en español con el señor Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, lo que se traduce en un acto de tortura, trato o pena cruel, inhumano, degradante, que constituye una ofensa a la dignidad humana, que constituye una violación a los propósitos de la Carta de Naciones Unidas y a los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cita los artículos correspondientes y llego a la parte final, que creo que es un poco lo que decía el abogado hace ratito. En los 6 años que el señor Joaquín Archibaldo Guzmán Loera tiene preso en los Estados Unidos, nunca, dice, lo han sacado fuera de la celda que le pega el sol, ni siquiera un minuto. De marzo del 2022 a la fecha, le han autorizado 6 o 7 llamadas con su abogada. Sus niñas, su hermana, su madre, desde que está en prisión en los Estados Unidos, han recibido unas 3 cartas y él solo ha recibido 1 de ellas. A los demás presos les dan 5 o 6 visitas al mes y a Joaquín Guzmán solo le permiten 5 o 6 desde que se encuentra detenido en Estados Unidos. Insisto, hace 6 años. De abril a la fecha lo han sacado a un corralito que mide 2 metros de ancho por 2.5 de largo, una vez por semana, máximo 3 veces por 2 horas. Pero no le pega el sol, la comida es de pésima calidad, nunca ha tenido la visita de derechos humanos. No hay salud para los mexicanos. Estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlo se la sacaron para que no estuviera molestando. Pidió la visita del cónsul, a los 6 meses se la autorizaron, dijo que su situación era grave. El cónsul, que iba a escribir a la embajada, se han tratado de comunicar, no han recibido respuesta porque todo lo tienen que autorizar los fiscales. Recuerda que está en la prisión Supermax en el estado de Colorado. Solicita de manera respetuosa que usted, señor embajador Esteban Moctezuma Barragán, interceda en busca de un trato humano a efecto de que cese la tortura psicológica de que es víctima mi representado, ya que el Pacto de Derechos Civiles Políticos, el artículo señala: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Carta firmada el 3 de enero de este año por el abogado José Refugio Rodríguez Núñez, con su firma al cárcel. Pues muchas gracias, abogado. ¿Algo más? Sí, quiero decirle que lo mandé al correo oficial de la embajada. Después 3 de enero, hace 2 semanas. Lo mandé después, ¿verdad? Lo mandó, ¿qué tanto después? 2 días. Tengo inclusive la fecha. Tengo la fecha voy a sacar aquí mi celular. Pero nos decían en lo que... Sí, se mandó el 10 de enero. El 10 de enero, sí, la semana pasada. Sí. Se mandó el Tiene 10 de fecha enero. de 3, pero le envió el 10. Sí, está recibida porque no se me devolvió el correo. Y concluyendo, el señor Joaquín no sabe de derecho, pero sí sabe de sufrimiento, sí sabe lo que vivió en México, lo que está viviendo en Estados Unidos. Si aquí en México se le trató mal y él pretende regresar a estar mejor en una prisión mexicana, es porque el trato es peor en Estados Unidos que en México. Bueno. Y aparte aislado completamente. Aquí esta carta dirigida al embajador es porque él tiene la obligación. Ahí en la misma carta cito, si me la permite, cito el precepto en el que dice qué obligación. No es
no es una simple ayuda como decir, oiga, me permite pasar, me permite hacer. No, es buscar que cumpla con sus obligaciones como embajador, ¿verdad? De acuerdo con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Sí, bueno. Y ahí le establece una obligación a la embajada para que vele por los derechos de sus nacionales. Pues muchas gracias, abogado, y si usted tiene posibilidad de hacerle llegar el mensaje al señor Joaquín de mi parte y de este equipo, gracias por la deferencia periodística, que quede claro, periodística, informativa, que ha tenido con nosotros, ¿no? A través de usted, pedir que fuera en este espacio, en este programa, donde se diera a conocer esta información. Nosotros, con quien sea, esté en la situación que sea, esos gestos los agradecemos profesionalmente, periodísticamente, más allá de quién sea el personaje. Muchas gracias. Precisamente es que más allá de quien sea la persona, sí, como le decía, tiene dignidad y merece un trato sí, humano en el lugar donde se encuentre, bajo la condición que se encuentre. Yo hago llegar su mensaje, pero también debo decirle que yo avisé que si iba a dar esta entrevista, avisé qué día se iba a dar, y también hay un agradecimiento por haberle dado este espacio para que su sentir llegara a las autoridades mexicanas, que de otra forma iba a ser muy difícil hace 7 años, hacerlo. Cuando denunció algo parecido, que estaba viviendo en el penal del Altiplano de Almoloya. Sí. Bueno, y que cómo se enojó en aquel entonces el gobierno mexicano, la Secretaría de Gobernación, la Coordinación, la Comisión Nacional de Seguridad. ¿El Gabinete de Seguridad? Sí, el Gabinete de Seguridad. Pues considero que hoy tampoco les va a dar mucho gusto que vengan a hacer esta denuncia del espacio, pero hay una libertad de expresión. Vamos a ver qué responde. Pues finalmente usted está haciendo una solicitud. Y como abogado tengo la obligación de luchar por los intereses de mi representado. En lo personal también, señor Ciro, yo le agradezco este espacio, le agradezco los comentarios que ha hecho sobre mi persona. Sí. Y aquí estamos a sus órdenes, señor. Sí, lo decimos, usted como fuente informativa para nosotros ha sido impecable. Lo que usted nos ha dicho se ha ido cumpliendo paso a paso. Y en muchas ocasiones le hemos dicho, se ve dificilísimo que gane el caso de la extradición. Y usted nos dijo, pero tenemos que luchar, tenemos que dar esa batalla. Estaba la razón legal. Bueno. Y había el fundamento legal para hacerlo. Que el gobierno no lo haya respetado es otra cosa. Gracias, José Refugio. Gracias por estar con nosotros. ¿Me devuelve la carta? Claro. Ya me la aquí está la carta. Gracias. Muy amable. Yo te la paso a ti. Sí, señor. Sí, la resguardamos. Son las 8:56. Hacemos una pausa, volvemos.